Cada martes tenemos este segmento, El día que cambió mi historia, para que tú puedas escuchar cómo el Señor sigue obrando maravillas en la vida de las personas. Y la historia de Yunis es una de ellas. Gracias, Yunis, por estar hoy con nosotros. Bienvenida. De nada. Gracias por estar aquí. Yunis tiene una historia muy bella. Ella, cubana, pero viviendo en España. El Señor empieza a cambiar tu historia. Yunis, cuéntanos un poco cómo era la vida de Yunis con tanta idolatría, con todo eso que, pues bueno, por generaciones se te fue enseñando, ¿verdad? Cuéntanos un poco, Yunis. Sí, yo vengo de una tierra idolatra, Cuba, donde se adora imágenes. Y entonces, pues de ahí vengo. Y entonces me fui a España. Y llegas a España y el catolicismo a todo lo que da. Ahora, Yunaris, tú te ves muy joven y perdona la pregunta, pero sí. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 40. ¡Wow! ¿Qué tal? Te miras, después nos vas a decir qué desayunas y qué comes y todo, porque yo te veía como una jovencita y dije, ¿cómo a su temprana edad, esto iba a decir, ha estado en diferentes países? Entonces sales de Cuba, sí, con esas raíces de idolatría, pero ¿en qué creías en Cuba? O sea, ¿a quién adorabas en Cuba? Pues yo creía en la Virgen de la Caridad, que es lo que se utiliza en la católica, que viene allá de Santiago de Cuba, porque el Papa llevó una Virgen, llevó el Papa, y la puso allí, y entonces uno pensaba que eso pues, era como representación, ¿verdad? Ahora sales de Cuba huyendo, me imagino, ¿verdad? Y te vas hacia España. ¿Cómo no decir que pude salir si a lo mejor tú le oraste a la Virgen y te ayudó a llegar a Cuba? Supongamos. A España. Digo, a España, perdón. A España. Sí, mi historia es que yo antes de los 9 años le oré a Dios sin conocerlo. Fue como a los 7 años. Le hice una oración por causa de algún proceso que estaba pasando y Dios me escuchó. Okay. Y sin conocer a Dios, pues en Cuba, pues yo le creí a Dios, aunque tenía una idolatría en mi corazón, yo lo amaba. Wow. Y entonces, pues, a los 9 años fui a la iglesia. A los 9 años, al no mi madre ser pues seguidora de Cristo ni ser cristiana, pues yo dejo las cosas de Dios y me voy al mundo, y ahí es donde empieza la idolatría. Ahí es donde tú empiezas a conocer un poquito de lo que ahora ya sabes que no es verdad. Te vas a España, estás viviendo España, y allá cambió la Virgen. Sí, yo y mi esposo teníamos muchos problemas de relación. Cuando empecé tenía 23 años y él tenía 21, y entonces yo tenía una virgen y él tenía se llamaba un santo allá de Colombia, porque mi esposo es colombiano, lo conocía allá, pero él tenía uno que se llamaba, no me acuerdo el nombre, la verdad, nada más tenía la cabeza, la parte de la cabeza. Entonces él y yo siempre vivíamos de discusiones y problemas, y un día pues yo, teniendo problemas con mi esposo, la cabeza se le voló a ella y yo la tiré al mar, le digo, aquí te entrego, y fue donde ya no tuve más una virgen, de ahí empezó. Okay. Pero ¿cómo se quebró la cabeza? ¿Se cayó? Sí, porque yo le tiré algo y se rompió. Se le voló la cabeza. Wow. Y entonces, de ahí dices, de ahí dejo la idolatría y ¿qué viene? No, ahí no. Estuve proceso, porque cuando estaba ahí, que él tenía su imagen y yo tenía la mía, ya la mía no estaba, pero tuve una revelación. Estuve durmiendo, eran como las 9 de la mañana, pero mi esposo iba a trabajar. Y entonces yo me quedé solita en la habitación, cuando se me aparece un demonio rojo, y yo estaba acostada en la cama. Y yo empiezo a reprender ese demonio, porque ya yo había recibido a Cristo de muy joven. Yo cuando iba a la iglesia, pues uno recibe siempre. Y entonces yo te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre, así empecé a reprender. Aunque no eras cristiana ni nada, tú ya andabas reprendiendo. Pero tú ya sabías. Yo sabía.
y me gustaban las cosas de Dios también. Y entonces reprendo y ese demonio se desaparece y me suelta porque me tenía atada las manos. Y entonces me suelta y yo salgo corriendo de mi habitación para en casa de la vecina. Y entonces entro y llamo a una niña para hacer un tipo de chupeta que se hace en Cuba y eso. Cuando el mechero se me explota en la mano, mi mechero, y entonces ahí está la puerta abierta y yo lo suelto y en un segundo cayó agua del cielo, menos de un minuto. Es algo espiritual, no sé decirte cómo, todo ese proceso. Entonces yo tenía como encima de espíritu de adivinación, porque adivinaba cosas. Cuando estás en el mundo adivinas cosas, ¿me entiendes? Porque vienen los espíritus y como la casa está vacía, pues los espíritus vienen y se aprovechan. Y de ahí en adelante... Bueno, mi suegra se va a vivir conmigo. Mi suegra tenía una niña. Mi suegra era católica. Ella fue la que me inculcó ir a la iglesia, aunque sea católica, y ahí fuimos a la iglesia, bauticé a mi niño muy pequeño y yo también me bauticé con él el mismo día. Y recibí a Cristo en ese momento. Yo lo recibí de corazón. Mi bautismo fue de corazón porque sí conocía ya. Pero la idolatría es la que afecta a todo este problema. O sea, ya de grande como quiera te bautizaron Sí, en la iglesia católica. En la iglesia católica. Y ya cuando te das cuenta que dices, pues ya creí en una virgen, luego ya creí en esto, sé que tengo un espíritu de adivinación. Sí. ¿Cuándo viene ese día que cambia la historia? Sí, la historia cambia cuando yo decido viajar para Estados Unidos. Quise separarme de mi esposo, pero no lo sabía con qué intenciones me fui. Entonces yo le dije, ¿me dejas traer al niño? Y él no quería, y luego me dijo, bueno, yo te lo dejo llevar, pero yo le hice una promesa, si me dejas llevar a mi niño, yo te voy a traer conmigo. Y entonces estaba en Estados Unidos cuando mi hijo llore por su papá, y luego yo le dije, ven, si quieres ven, y él me llamó y vino conmigo para acá. Es decir, era un propósito de Dios. De España para acá. España para acá. Entonces empezamos la relación aquí, pero la relación estaba rota, estaba muerta. Sí, ya yo no sentía que lo quería, él sí a mí, pero yo no a él. Y pasamos ese proceso de cuando él vino y quiso tener un hijo conmigo por causa de que me decía que tenía miedo por la policía, que lo fueran a agarrar. Y entonces tuvimos un hijo y aquí nos casamos. Aquí tuvimos casados porque él estaba casado con otra persona y ya se había divorciado. Es decir, yo llevo con él 16 años hasta ahora. Y entonces mi suegra, no, esto es otra parte. Voy a Cuba en el 2017 y cuando voy a Cuba vamos a una casa de adivinación. Y entonces hay una adivina y me adivina mi vida y me dice, tienes que buscarte un libro que lo venden en tal parte para que estudies, porque tú eres media unidad. Es decir, media unidad son las personas que son medios, en el medio de los espíritus. Y entonces le dijo a mi esposo que había tenido una caída en su cabeza, todo le dijo, porque los espíritus de adivinación es así como trabaja. Y le dijo, va a venir alguien que va a destruir tu familia. Y mi suegra venía en camino de Colombia para Estados Unidos. Pero entonces se viene la suegra a terminar. Y nosotros decimos, ay, esa es mi suegra la que va a venir. Pero mi suegra ya estaba convertida a los caminos de Dios, era cristiana. Ella se fue de España teniendo una enfermedad. Dios la mueve para Colombia. En Colombia la cambia a una iglesia cristiana. Ella viene para mi casa y luego empezamos a buscar una iglesia cristiana. Wow. Y luego en esa iglesia cristiana es donde me bauticé, que es Oasis de Vida, donde estoy ahora. Y entonces mi suegra empezó a llevarnos a la iglesia. Para mí era un dolor de cabeza todos los domingos ir a la iglesia, todos los domingos, porque no quería dejar el mundo atrás, porque el mundo es, cuando tú estás en el mundo, tú no quieres dejar tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de expresarte o de vivir, sí, pensando que tú en el mundo vivías bien, pero es mentira del diablo. Y entonces empezamos a vivir con ella, luego ella se casa con alguna persona aquí en Estados Unidos, ella deja a su esposo y vuelve a vivir conmigo. Ella todo el tiempo estuvo ahí arriba de nosotros y yo decía, qué pesada es, de verdad. Y entonces me decía, lee la Biblia. Yo le digo, a mí no me gusta leer, no me gusta leer. Y me decía todo el tiempo, lee la Biblia. Y yo, no me gusta leer.
Entonces yo me ponía en el teléfono a leer y yo decía, Mateo, Lucas, Juan, todo es lo mismo. Yo no entendía nada. Mi suegra oraba, ayunaba, mi suegra leía la palabra de Dios y todo el tiempo mi casa estaba inundada de la presencia de Dios. Ahí estaba el fluir de Dios. Luego estaba el coronavirus, empezó el coronavirus y mi suegra se va en junio ella, o en julio, julio se va para España. Pero yo lo que no sabía que en el propósito de Dios estábamos que nosotros cambiáramos nuestra vida de esa manera de vivir, porque muchas veces me divorcié de mi esposo, varias veces me dejé de él. Él se fue a vivir con mi amiga, con su esposo, y tuve muchos procesos en esa, porque el diablo se levanta contra ti cuando tú empiezas a conocer los caminos de Dios, te bautizas y empiezas en los caminos. Es un proceso muy difícil. Y entonces mi suegra se va. Nos enfermamos todos del coronavirus. En mi casa no orábamos, en mi casa no leíamos la Biblia, no ayunábamos. Entonces empezamos a orar todos juntos, mi esposo, mis niños, y empezamos a orar. Ya mi hijo venía y vamos a orar, mamá, vamos a orar, y empezamos a orar todos juntos. Y este fue el proceso donde Dios empezó a trabajar con nosotros. Y luego se mudó un señor al lado de mi casa. Ese señor era cristiano. El señor había sido se separó de Dios. Y entonces él me dice, yo te voy a regalar una Biblia. Y yo digo, no, pero si yo no quiero Biblia. Yo decía por dentro, no, yo no necesito Biblia. Y decía el Señor, sí, yo te voy a regalar una Biblia. Y entonces salgo para afuera del patio de mi casa y ando con los niños como buscando como tesoro y eso, pero de juego. Y el Señor de al lado escucha. Eso fue Dios, ¿ves? Escucha que yo estaba en el patio, porque el Señor vive de aquel lado. ¿Cómo va a escuchar que yo estoy de este lado de acá? Esas son cosas de Dios. Y él viene y me dice, aquí te traigo una Biblia. Y yo dije, mi madre. Le había prometido a mi suegra que cuando ella se fuera, ya yo había profetizado, yo voy a leer la Biblia, le dije a ella. Yo le había hecho una promesa, ya cuando tú te vayas no te preocupes, yo voy a leer la Biblia. Esas fueron las palabras para ella. Y entonces, así fue. Entonces llega la Biblia a mis manos, la puerta se cerró, la del patio. Antes de que el Señor viniera, la puerta se laqueó completa. Y yo agarro algo y empiezo a orar y ¡trac!, que se abre la puerta. Y entro a la casa. Y luego empecé como a una noche. Tomé la decisión de sentarme a leer la palabra de Dios. Y empezó el Espíritu Santo a revelarme su palabra. Y empezaba a llorar. Y yo decía, pero qué grande es el Señor. Y empecé a entender. Dios me empezó a dar la sabiduría. Me empezó a dar el entendimiento. Y fue cuando verdaderamente empecé a amar a mi esposa. Porque yo le decía a Dios, si tú no haces que yo le ame, no voy a poder amarlo. Y entonces Él vino a mi vida. Y le doy la gloria y la honra a Dios a transformar lo que ya se iba a perder. Porque si Dios nunca llega tarde. Así es. Nunca va a llegar tarde. Y ahora pues ya le sirven a Dios juntos. Sí, exacto. Cambió tu historia. Mi historia cambió. Por decidirte aceptar a Cristo. Amén, en tu vida. Dejar la idolatría. Así es. Dejar la adivinación. Amén, sí. Tremendo testimonio. Y mira cómo muchas personas no se dan cuenta y por ignorancia van y se meten a esos lugares de adivinación diciendo, ay, pues a ver qué me dicen. No, le cedes autoridad a los espíritus y sí existen. Por eso mucha gente dice, pues es que fui y sí me dijo toda mi vida, entonces que me diga mi futuro. Lo que no sabemos es que ellos pueden saber lo que ya vivimos, pero el único que sabe nuestro futuro es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así que pongámonos en las manos de Dios. Gracias por haber abierto tu corazón. Gracias por venir y decirle a la gente a través de tu testimonio que la idolatría, que el creer en imágenes, en figuras que son pueden ser de cualquier material, pero no oyen, ni ven, ni hablan,
ni sienten, No. ni te van a ayudar. No. Así que el único que nos puede ayudar y nos puede salvar es nuestro Señor Jesús. Amén. Yunis, muchas gracias por compartir un poco de la historia en donde el Señor cambió tu vida. Así es. Este fue nuestro segmento del día que cambió mi historia.